Otro ejemplo, vamos a suponer que tengo una urna con 4 bolas blancas y 3 bolas negras. Y que extraigo al azar y sin reemplazo 2 bolas de dicha urna. Entonces fíjense que esto es un ejercicio muy similar al que ya hemos hecho, pero aquí lo que queremos es entonces definir una variable de interés. En este caso la variable va a ser cuántas bolas blancas hay en las dos que yo extraigo. Entonces, para hallar la PMFX, voy a definir unos eventos, me voy a ayudar. Voy a definir el evento N sub I como que la iésima bola extraída es negra y B sub I que la iésima bola extraída es blanca. Voy a usar esto para poder encontrar lo que acabamos de hacer, la distribución de probabilidad de X, es decir, cómo estamos asignando a los diferentes valores de X probabilidades. Entonces, me voy a ayudar de los eventos porque hasta ahora pues quiero ir desde el espacio muestral hasta la distribución, pero vamos a ver que muchos de los ejemplos que estamos viendo ya tienen preestablecido un cierto tipo de función de probabilidad, distribución de probabilidad, que van a tener su nombre, ¿cierto? Su propio nombre o su propia caracterización. Pero mientras tanto, hagámoslo así. ¿Cuál es el rango de la variable X? Entonces, como solo voy a extraer 2 bolas, entonces puede que las dos sean blancas, o puede que solo una de ellas sea blanca o ninguna. O sea que el rango de X va a ser 0, 1, 2. Ahora, ¿qué significa X igual 0? Para que lo veamos bien. Si el número de bolas blancas es 0, es porque las dos son negras. ¿Qué significa X igual a 1? Que una de las dos es blanca y la otra es negra. ¿Y qué significa X igual a 2? Que las dos son blancas. Muy bien. Entonces, vamos a mirar uno a uno. ¿Qué sería la P de 0? Recuerden que definimos la distribución de probabilidad como la probabilidad de que X igual a X. Entonces, P de 0, en este caso, P de 0, ¿qué sería? La probabilidad de que X igual a 0. Pero la probabilidad de que X igual a 0 es que las dos bolas son negras. O sea, la primera es negra y la segunda es negra. Entonces, como estamos suponiendo una secuencialidad, pues que no es necesaria, pero vamos a suponerla así. Entonces, eso significa que la primera es negra y la segunda es negra. Aquí hay una intervención, ya habíamos acordado que no la vamos a poner por facilidad, pero ahí está. Y eso lo puedo escribir como la probabilidad de que la primera es negra o la probabilidad de que la segunda sea negra, dado que la primera es negra. Utilizo regla multiplicativa y esto es muy simple, ¿no? La probabilidad de que la primera sea negra es 3 de 7, y si ya extraje una quedan 6, y si ya extraje una negra pues quedan 2, y si multiplico esto me queda un séptimo. Perfecto. La probabilidad de que X igual a 1 es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque para que haya una bola blanca puede haber sido que la primera fue blanca y la segunda negra, o la primera negra y la segunda blanca. Aquí están los dos. Primera blanca y segunda negra, o primera negra y segunda blanca. En los dos casos sale una bola blanca. Pero como estos dos eventos son excluyentes, fíjense que no es posible que la primera sea blanca y negra al mismo tiempo. Entonces, la teoría de la probabilidad me dice que la probabilidad de una unión es la suma de las probabilidades. Bueno, debería haber cambiado este símbolo por una unión mejor. Sería más correcto en ese caso, aquí una unión. Entonces, la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades. O sea, la probabilidad de esto más la probabilidad de esto. Pero, de una vez me adelanté, ¿qué es la probabilidad de esto? La probabilidad de B1 por la probabilidad de N2 dado B1. ¿Y qué es la probabilidad de esto? La probabilidad de N1 por la probabilidad de B2 dado N1. Y estas son muy simples de nuevo. La probabilidad de B1 es blanca, 4 de 7. Y si saco una ya quedan 6. Y como no he sacado ninguna negra, la probabilidad de que la segunda sea negra es 3 de 6. Aquí la probabilidad de que la primera sea negra es 3 séptimos. Y como ya saqué una quedan 6. Y como no he sacado blancas, es 4 de 6. Y todo esto me queda 4 séptimos. Y la última es la probabilidad de que las dos sean blancas. P de 2 es que X vale 2, las dos blancas. Vuelve a aplicar regla multiplicativa. Y esto sería 4 séptimos por 3 sextos, que es 2 séptimos. Así que ya tengo las asignaciones de cada valor, en 0, en 1 y en 2. Y lo puedo resumir en una tabla como lo hice en el caso anterior. Cuando X vale 0, tengo un séptimo. Cuando X vale 1, 4 séptimos. Cuando X vale 2, 2 séptimos. Y mire que se verifican las condiciones de una distribución. Todas son no negativas y suman 1. Y de nuevo aquí también puedo mirar el gráfico. Entonces, fíjense que digamos, la conceptualización de una distribución de probabilidad va más allá de simplemente definir una variable. Si yo realmente este experimento lo repitiera muchas veces, es decir, si yo pongo a 200 personas a que hagan lo mismo, que tienen 4 bolas blancas, 3 bolas negras, y les digo que saquen 2 bolas y anoten el número de bolas blancas ahí, y esos resultados los resumimos en una tabla de frecuencias y luego lo graficamos
tipo estadística descriptiva en un diagrama de barras, lo que uno esperaría es obtener esto. Esto es lo que uno espera obtener, una barra por aquí chiquita, la más grande aquí y otra que está por acá en la mitad. Eso es lo que uno esperaría obtener si lo hace muchas veces. Entonces, de alguna manera, lo que yo tengo aquí es un resumen, digamos, que acumula como la repetición, muchas repeticiones del experimento, ¿cierto? Es casi como a lo que yo debería llegar en forma teórica. Ahora, ustedes como ejercicio pueden verificar que en este caso en particular yo puedo escribir esta PX de una manera funcional, es decir, con una fórmula. Ustedes pueden verificar esto, no es difícil, utilizando los métodos de conteo que están en las notas que se dejaron ahí en Moodle, en el curso. Ustedes pueden verificar que en efecto PDX se puede escribir así. Eso se lo dejamos como ejercicio para que ustedes lo puedan apropiar. Otro ejemplo. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a suponer que de la producción diaria de una empresa se seleccionan artículos como un proceso de control de calidad uno a uno. Usted va revisando uno a uno artículos hasta que encuentre el primero con problemas, es decir, defectuoso. Inmediatamente usted para el proceso, revisa qué está pasando y hace los ajustes respectivos para que eso no vuelva a pasar. Ahora, fíjense que usted puede hacer este proceso todos los días. Todos los días llega y hace lo mismo. Si usted todos los días encuentra muy rápido el defectuoso, es porque hay problemas en el proceso productivo. Pero si usted todos los días se va dando cuenta que para encontrar el defectuoso debe revisar muchos, significa que usted está muy bien en su proceso productivo. Entonces, dependiendo de si lo encuentras muy rápido o si te demoras para encontrarlo, lo que vamos a poder es asociar a que el proceso puede tener problemas en cuanto a la proporción de artículos defectuosos. Es decir, es posible, más adelante lo vamos a ver, asociar que entre más rápido encuentre el defectuoso con este proceso de control de calidad, eso me da un indicio de que la proporción de artículos defectuosos que tiene ese proceso puede ser alta. En cambio, si yo todos los días me demoro más, es decir, tengo que revisar muchos artículos hasta encontrar el primer defectuoso, eso me da cuenta de que la proporción, o sea, que el proceso productivo tiene una baja probabilidad de producir artículos defectuosos. Pero vamos a concentrar en esto. Yo tengo esta información que me la da, digamos, quien está delante del proceso productivo, quien lo conoce, sabe por experiencia que en la producción diaria siempre le aparece el 5% de artículos defectuosos. Eso puede no ser muy grande, dependiendo de cuál sea el tipo de artículo. Hay artículos que se pueden, digamos, corregir el defecto y volver a ponerlo a funcionar. Hay otros que no. Si usted ya produjo un juguete y el juguete está defectuoso y el defecto no se puede arreglar, pues ya quedó así. Lo mismo una prenda de vestir, si ya viene con un defecto, pues no la puede arreglar. En cambio, si estamos hablando de producción, por ejemplo, de tuercas o varillas, si la tuerca quedó muy pequeñito el diámetro interior, pues se corrige y se puede volver a usar. Pero en el caso de que no. Vamos a definir X como la variable que representa el número de artículos que yo debo revisar hasta que encuentre el primer defectuoso. Es decir, mi proceso de control de calidad es que yo reviso hasta que encuentre el primer defectuoso. Entonces está claro que el rango de X, como hicimos ahorita uno para similar, es este que está aquí. ¿Cierto? Puede que el primero sea el defectuoso, si no entonces el segundo, si no entonces el tercero. Eso implica que los anteriores no han sido defectuosos. Yo quiero calcular, ¿cierto? Yo tengo que dar la distribución de probabilidad de esto. Para hallar la PFF vamos a definir estos eventos. D sub I, el 10º artículo es defectuoso, y N sub I, el 10º artículo no es defectuoso. Entonces fíjense que para que X valga 1, significa que el primero que revisa es defectuoso, es decir, se dio el evento de 1. Para que X valga 2, significa que el primero no lo fue y el segundo sí. Entonces fíjense en esto. Decir X igual a 1 es equivalente a decir de 1. Decir X igual a 2 es equivalente a que el primero no, pero el segundo sí. Decir X igual a 3 es que los dos primeros no, pero el tercero sí. Y así yo podría ir ampliando. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de 1? Muy fácil. La probabilidad de que un artículo sea defectuoso es 0.05, ahí está. ¿Qué sería la probabilidad de 2? Entonces, aquí paremos un momentito. Recuerden que esto es un experimento que va por etapas. Yo reviso el primer artículo, si no es defectuoso, entonces reviso el segundo, si no es defectuoso, reviso el tercero y así. Y fíjense que la caracterización de ser defectuoso o no en cada artículo es independiente del artículo. Entonces, un artículo no se va a volver defectuoso porque el anterior era defectuoso, no. Por lo tanto, como hay una independencia en los eventos son independientes. Recuerden que esto acá, por notación, por facilidad, lo estamos asociando a una intersección. Ahí no está, pero es una intersección.
Entonces la probabilidad de esta intersección va a ser el producto de las probabilidades, justamente porque cada artículo se caracteriza de manera independiente a la anterior. Así que la probabilidad de 2, la P de 2, la probabilidad de que x igual 2, va a ser la probabilidad de N1 interceptado de 2, que es la probabilidad de N1 por la probabilidad de 2. Y la probabilidad de N1 es que el artículo no sea defectuoso, que es 0.95, por la probabilidad de 2. Con 3 sucede lo mismo. Entonces, la probabilidad de este por la probabilidad de este por la de este, queda esto. Si fuera a ser el de 4, sería N1, N2, N3 de 4, y haría lo mismo, solo que este se le daría los 3. Si se dan cuenta, ya hay un patrón. O sea que yo podría encontrar la fórmula general. Si me dicen P de X minúscula, sería que el último es defectuoso, pero los X menos 1 anteriores no. O sea que tendría 0.05 por 0.95 a la X menos 1. Y eso es justamente la distribución de probabilidad. Entonces, este es otro caso en el que pudimos encontrar una función que depende de X para calcular las probabilidades. Y si usted la grafica, pues le va a dar esta expresión que usted tiene aquí. Ahora, esto va a depender de esa proporción de defectuosos. Si esa proporción de defectuosos cambia, pues cambia esta forma también. Para contextualizar, otro aspecto importante que nos va a ser muy útil de aquí en adelante es que asociado a la distribución de probabilidad, yo puedo definir otra función que me acumula las probabilidades. Lo llamaremos distribución acumulada. ¿Cómo se define? Muy simple. Vamos a suponer que usted tiene una variable aleatoria X y que tiene una PMF EP de X, ya conocida. Entonces la distribución acumulada lo que hace es eso. Te ubicas en un punto específico del rango y acumulas todas las probabilidades de ahí para abajo. Es decir, acumulas de ahí para abajo. Casi como me pongo en corte. Sume todas las probabilidades hasta aquí. Entonces, en efecto, miren, f de x va a ser una función de x, ¿cierto? Va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Es decir, acumúlele todas las probabilidades hasta el punto x. Fíjense que esta función se define para todos los reales. X puede ser cualquier real. Lo que pasa es que lo que vamos a sumar aquí no son reales, no son las probabilidades reales, son las probabilidades asociadas a P en el rango de la variable. Esta función va a tener ciertas propiedades importantes. Primero está acumulando, acumula hasta X. Pero lo más interesante es que como es una probabilidad, mírenlo acá, va a ser un número entre 0 y 1. Perfecto. La segunda, esta sí es buena. Si queremos calcular probabilidades que superen un valor X, pues basta simplemente calcular esta expresión, 1 menos f de x. Esto se puede ver fácil porque son propiedades de los números naturales, ¿cierto? Si quiero que x sea mayor que x, entonces debo tomar a partir del siguiente x entero, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que acumular. Restarle al 1, que es toda la suma, restarle el acumulado de x. Okay. Otra propiedad es esta, y es que la distribución acumulada es una función creciente. No estrictamente creciente, pero en general creciente. Esto significa que si tomo un valor del rango menor que y, x menor que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. La otra, que es una propiedad muy importante y muy interesante, es que si el rango de la variable aleatoria es un subconjunto de los enteros, entonces para un par de valores del rango de la variable, esta probabilidad se puede calcular de esta manera. Es decir, la probabilidad de que x esté entre n y m inclusives es f de m menos f de esto. Esto es una propiedad que se prueba fácilmente por las propiedades de las sumatorias, ¿cierto? Y finalmente, en general, si usted tiene la acumulada de una variable aleatoria, entonces la distribución de probabilidad de esa variable se obtiene como el salto en el gráfico de f de x en el punto x. Es decir, si yo puedo graficar esta función f de x, entonces en todos aquellos puntos donde haya salto, porque va a resultar que el gráfico de f de x va a ser una función por tramos. Entonces, donde cambia, donde hay salto, justamente los saltos van a coincidir con los valores de la variable. Es decir, el valor del salto va a ser justamente la distribución de probabilidad. Para entender un poquito más esto, vamos a mirar un ejemplo, un par de ejemplos de cómo se puede hallar la distribución de probabilidad acumulada para una aleatoria X discreta.